San Marcos capítulo 6, de los versos 7 al 13, dice de la siguiente manera: después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ellas hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Que Dios bendiga su palabra, y en esta noche tenga la bondad de sentarse. La sanidad divina en la iglesia del Nuevo Testamento. En la palabra de Dios encontramos que los milagros, las sanidades y las curaciones no fueron solamente señales para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino también para su iglesia. En los evangelios hallamos testimonios de la preparación que el Señor realizó con sus discípulos para este ministerio. Según hemos leído en el verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y sigue diciendo: y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El Señor les mandó en San Mateo 10, 7 y 8, y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. También encontramos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Os envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, según San Lucas 9, 1 y 2 y 6. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 10, 1 y 8 y 9. Encontramos en estas lecturas, hermanos y hermanas, que el ministerio de la predicación del reino de Dios y la sanidad de los enfermos nos señala claramente la intención de ser el trabajo de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo debe trabajar sobre estas bases, anunciar el reino de Dios y su justicia. Y la sanidad a los enfermos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, encontramos a Cristo que después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y antes de ascender a los cielos, les dio una comisión muy clara a sus discípulos y a todos los creyentes, para que la obra de Cristo siguiera adelante.
Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dijo el Señor en San Marcos 16, del 14 al 18. Esto es lo que nos revela el libro de los Hechos, que sucedió exactamente en todo lugar donde se predicó el Evangelio del Reino. Pero para que ellos pudieran cumplir con esa comisión, el Señor les hizo una maravillosa promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Encontramos que la iglesia primitiva principió su ministerio llena del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés 3,000 almas entraron en el reino de Dios por la predicación del Evangelio, del poder de Dios. Parte del ministerio de los apóstoles, hermanos y hermanas, era la enseñanza apostólica, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones fervientes que se elevaban al trono de la gracia de Dios. Y como resultado de ello, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, según Hechos 2, 41 y 43, como la curación de un hombre cojo de nacimiento que esperaba recibir de Pedro y Juan una limosna, pero recibió más que eso, porque Pedro no tenía ni oro ni plata, pero tenía fe en el nombre de Jesús. De tal manera que le dio una completa sanidad en presencia de todo el pueblo, según Hechos 3, del 1 al 16. Y sigue narrando la palabra santa, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de un mismo ánimo. No estaban desalentados, estaban con el ánimo que da el gozo, que da la salvación en cada corazón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y a maravillas usted, y todos eran sanados. En Hechos 5, 12 y 14 al 16. También vemos que una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, fue resucitada en Jope, y muchos creyeron en el Señor, según Hechos 9, 32 al 43. ¿Con cuánta razón el diablo lucha fuertemente contra el ministerio de sanidad? Él luchará contra todo aquel que por medio de la predicación del glorioso evangelio de amor busque el respaldo de Dios con señales, prodigios y maravillas. Porque hermanos y hermanas, a través de la demostración del poder de Dios, el diablo puede perder su dominio sobre pueblos, ciudades enteras, porque el poder
entonces, hermanos y hermanas, grábeselo bien. Palabras, folletos, libritos, invitaciones para asistir a la iglesia, representaciones teatrales, evangélicas, no atraen la atención ni estimulan la fe. En este mundo lleno de incredulidad, pero la demostración del poder de Dios por medio de la predicación del Evangelio con milagros y sanidades, sí lo pueden hacer. Ese es el trabajo de la iglesia. Hoy en día, hasta que Cristo venga, sí, hermano, hay muy buenas organizaciones. Se hacen invitaciones a los estadios, se presenta un profeta ahí, pero hermanos amados, el Señor prometió que las señales que hizo seguirían a todos los creyentes. De tal manera, hermanos amados, que si nosotros predicamos ese evangelio lleno del poder de Dios, las almas serán para Cristo. Porque podemos ver claramente que después de la ascensión del Señor Jesús, la voluntad de Dios era sanar. La Biblia dice que la gente venía a los apóstoles desde las ciudades vecinas, trayendo sus enfermos, posesos de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Aleluya! ¿Por qué eran sanados? Porque la voluntad de Dios era sanar. Porque los apóstoles tenían la comisión no solo de predicar el Evangelio a toda criatura, sino de sanar a todos los enfermos, porque esa es la voluntad de Dios, sanar a todos los que estén atribulados con dolencias y enfermedad. Aleluya. Él es todopoderoso. A su nombre, gloria. De tal manera, hermanos, que la comisión y el trabajo de la iglesia es predicar el poder de Dios para salvar al más bien pecador que se arrepiente y para sanar a esos enfermos desahuciados por la ciencia, porque nada hay imposible para Dios, y lo que para nosotros hace ser imposible como seres humanos, hoy el Señor ha hecho posible por la sangre preciosa de Cristo derramada del Calvario por nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para hoy? Hemos visto que bajo el antiguo pacto Jehová Dios hizo promesas a los hijos de Israel, meditadas a la obediencia a sus mandamientos. También les dio a conocer por medio de esas promesas cuál era su voluntad. Y fue Moisés, el siervo de Jehová, el que se encargó de revelarles al pueblo de Israel que sanar es la voluntad de Dios. Les dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. También les dio el nombre del pacto, Jehová Rafa, el Señor sana. A su nombre, gloria. Y a pesar de tener estas preciosas promesas de Dios, no siempre obedecía el pueblo a los mandatos del Señor, sino que una y otra vez pecaba contra Dios, transgrediendo sus mandamientos. No obstante esto, hermanos y hermanas, Dios les recordaba y les reiteraba su deseo de que ellos gozaran de perfecta salud. Deuteronomio 7, 14 y 15 está diciendo: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Encontramos que a Dios nadie le vio
Juan 1:18. En Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo a darnos a conocer la voluntad de Jehová Rapha, y nos demostró a todos que Dios es el sanador, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Evangelio de San Juan encontramos el testimonio de nuestro Salvador, diciendo: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan 10:30 y San Juan 14:9. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8. Así es, hermanos, que la voluntad de Dios para nosotros hoy en día es que andemos en sanidad divina, confiando en su Hijo muy amado de los cielos. Es que andemos en santidad, en amor, en obediencia y en fe. Y entonces, hermanos y hermanas, todo lo que le pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Encontramos también que Jehová Rapha sigue siendo el mismo Dios. Él no ha retirado los beneficios físicos y espirituales que puso al servicio de los hijos de Israel. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a hacer la voluntad de Jehová Rapha y firmó un pacto con Él y lo selló con su sangre preciosa. Un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de misericordia a un planeta sumergido en el pecado y la maldad y en ignorancia de las leyes de Dios. Y nosotros, en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:10. Por eso, hermanos y hermanas, debemos llevar arraigado en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que la voluntad de Dios ha sido y será siempre tanto sanar a los perdidos, tanto salvar a los perdidos como sanar a los enfermos, porque el nuevo pacto que Cristo selló con su sangre es mejor que el pacto antiguo. Es más seguro y firme, es más constante. Por eso, hermanos, no debemos de fijar nuestra atención en la excelencia de palabras persuasivas de humana sabiduría. Hemos de fijar nuestra atención en demostración del Espíritu y de poder, porque poderoso es nuestro Dios para hacer nuevas todas las cosas y dejarse sentir poderosamente en cada corazón. Hoy hay muchos conferencistas, se organizan muy bien en las campañas, pero hermanos amados, no hay resultados positivos. Mucha gente acude a esas palabras persuasivas de humana sabiduría, pero no debemos poner nuestra atención ahí. Nuestra atención debe estar fija en el poder de Dios, para que nuestra fe, hermanos, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, con 1 Corintios 2, 4 y 5. Y para terminar, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para permanecer en temor, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido el Señor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Debemos testificar
glorificar de Cristo hasta lo último de la tierra, llenos del poder de Dios, porque es el Espíritu Santo el que convence al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que levantó a los muertos a Cristo Jesús y da vida, fortalece salud, los cuerpos mortales, las personas que vienen a Él y se acercan en plena certidumbre de fe a recibir del Señor la más completa salvación. Que Dios nos ayude. Que cada uno de nosotros en estas cadenas de oración estemos clamando al Señor y gimiendo nuestro espíritu para que el Espíritu Santo descienda al seno de las familias, a los hogares que conforman nuestras familias, a los corazones de todos y cada uno de los que conforman estos hogares, y tengamos un poderoso avivamiento que alcance a salvar a nuestros hermanos de raza, cuyas almas gimen bajo el yugo de Satán, el tirano de los tiempos. El Señor Jesucristo nos invita a ser fieles, a llevar a cabo sus promesas, porque las señales que Él hizo seguían a todos los creyentes. ¿Cuántos de ustedes han creído en Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen que esas señales son para ustedes? Y que necesitamos solamente consagrar nuestra vida por completo al Señor, para que al poner las manos sobre los enfermos, el Señor nos sane y el nombre de Dios sea altamente bendecido y grandemente glorificado. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Pase al altar del Señor. El Señor le va a sanar, porque Él está aquí. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Pero no mire estas manos, iré al Señor. Irá de enfermos al Señor, sanaréis. Sí, sanaréis. Enfermos del alma, enfermos del cuerpo, está con nosotros el médico por excelencia. El médico del alma y el médico del cuerpo está aquí y te llama a ti. Te llama. Quiere usar tu vida. Quiere sanarte.